En toda la ciudad de Ginebra se están desplegando estandartes. Del 12 de agosto al 6 de noviembre de este año, se habrán colocado 50 estandartes en lugares escogidos en la ciudad. Su finalidad es plasmar los temas centrales de los convenios de Ginebra, pero cada uno es diferente. Su diseñadora, la artista suiza Françoise Bridel, está disponible para supervisar la instalación. Se seleccionaron los textos y las imágenes para recordar a la gente que en tiempo de guerra los convenios de Ginebra intentan limitar los sufrimientos humanos, prevenir las atrocidades y salvaguardar la dignidad humana. El 12 de agosto de 1999 fue el 50º aniversario de la firma de esos convenios. Los horrores del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial evidenciaron la falta de tratados que protegieran a la población civil, así como la necesidad de que se concierten acuerdos tanto sobre civiles como sobre combatientes. La conferencia de 1949 expresó la voluntad de la comunidad internacional de concertar normas de conducta en la guerra. Así pues, se firmaron los convenios de Ginebra y se sentaron las bases del derecho internacional humanitario moderno. Pero hoy día, ¿sabe la gente realmente lo que significan? Los convenios de Ginebra, es verdad, aunque ya vivo aquí más de 10 años, no sé lo que son. Lo siento. Puesto que por el momento no se puede prohibir o impedir la guerra, al menos hay que hacerla un poco más humana y civilizada. ¿Qué tratamiento reciben los heridos y los enfermos en las zonas de guerra? ¿Cómo se trata a los prisioneros de guerra y a los soldados que ya no pueden combatir? Dada su situación de impotencia, ¿pueden ser torturados o asesinados? No. Hay algo que se llama derecho humanitario. El primer convenio se refería al trato de los combatientes heridos y enfermos en el campo de batalla. Los heridos de ambas partes en un conflicto tienen derecho a tener acceso sin discriminación a la asistencia médica. Y a menudo, los combatientes heridos del sur de Sudán pudieron pasar con seguridad por las líneas del frente para recibir tratamiento en este hospital en Lokichokio, pasando la frontera de Kenia. Las guerras no acaban con el último disparo. El sufrimiento continúa. Hay familias desplazadas, huérfanos, cortes de agua y electricidad, y los medicamentos escasean. Lo sé porque el mayor de mis hermanos no sobrevivió a las consecuencias de la guerra. Cientos de miles de prisioneros de guerra están detenidos por fuerzas contrincantes en las guerras en todo el mundo. Un acuerdo para prevenir la tortura y los malos tratos de los prisioneros ha de beneficiar a ambas partes en un conflicto. El convenio de Ginebra es sumamente importante y un mensaje muy eficaz. Yo mismo solo hoy he dado instrucciones a fin de que se refrenden los convenios de Ginebra en las directrices para quienes trabajan en operaciones de la ONU para el mantenimiento de la paz. ¿Cómo han de enfocarlo? Cómo deben cumplirlo y respetarlo, pero además que esas directrices no sean solo para las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, sino también que otros gobiernos y ejércitos las aprueben y las empleen como un instrumento de formación en sus academias militares. De hecho, los estados tienen la obligación jurídica de difundir el conocimiento de los convenios y de sus protocolos adicionales. Muchos países incluyen en sus ejercicios militares programas de instrucción acerca del trato humano que se les debe dar a los prisioneros de guerra y a los heridos del enemigo. Por supuesto, redunda en beneficio de los soldados en todo el mundo comportarse correctamente. Saben que si se invierten los papeles, ellos serán los que soliciten la protección que les otorgan los convenios de Ginebra. Y el reciente conflicto en los Balcanes ilustró lo mucho que los civiles pueden resultar afectados en tiempo de guerra. Fue común la limpieza étnica, el hostigamiento, las violaciones y demás formas de coerción de la población civil por parte de las fuerzas externas e internas. Mujeres, niños y ancianos fueron expulsados a punta de pistola de sus viviendas, pero con las cambiantes alianzas políticas en la antigua Yugoslavia, era a veces difícil determinar si se trataba de un conflicto interno o externo. Y algunas evoluciones en los recientes años han causado impacto en el derecho internacional humanitario. Así pues, se instituyeron sendos tribunales internacionales para la antigua Yugoslavia y para Ruanda para juzgar crímenes de lesa humanidad y de genocidio.
Como consecuencia de las guerras civiles en África, hay cientos de miles de refugiados, y solo los derechos de los niños en esos conflictos han dado lugar a enormes cantidades de opiniones jurídicas. Pero se tropieza con enormes dificultades prácticas para aplicar efectivamente las penas en caso de genocidio. En Ruanda se hicieron diligencias penales, pero los principales acusados aún están libres. En América del Sur, algunas poblaciones se han visto utilizadas como rehenes en la lucha entre el Estado y las facciones guerrilleras. Los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra de 1977 versan sobre las guerras de liberación nacional y los conflictos internos, pero con frecuencia son los no combatientes quienes sufren. Un aspecto espinoso es el concepto de la denominada guerra justa. ¿Acaso se exime a los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia de toda obligación referente al derecho internacional humanitario porque se considera su causa legítima? El secretario general de la ONU opina que no. Si se comprueba que se han cometido crímenes, se encauzará a los implicados. Opino que en los convenios de Ginebra se estipula claramente que no se deben emprender acciones militares cuando sea de prever que causarán víctimas entre la población civil, que no se deben destruir los bienes esenciales para la sobrevivencia de la población civil durante o después de la guerra. Este es un aspecto que será considerado por el tribunal y prefiero no participar demasiado. Sin embargo, pienso que la ley tiene que aplicarse muy firmemente para con todos, independientemente de quien comete el crimen. Aun cuando han finalizado las hostilidades, queda mucho por hacer. El derecho humanitario dispone que se busque a las personas desaparecidas y se reúna a las familias separadas, y la labor de promover los convenios continúa. Ahora, sé que el CICR tiene un maravilloso programa para reunir a las familias y hoy cantamos I'm Doomed for Lack of Johnny para los que solo esperan reunirse con sus familiares. La violinista Vanessa May deleitó a los dignatarios reunidos para la conmemoración del cincuentenario. Vanessa May está convencida de la utilidad del derecho internacional humanitario. Mire, para un artista es cosa fácil participar en un proyecto en el cual nunca haya tenido experiencia. Yo tuve mucha suerte porque tuve la oportunidad de ir a Lokichokio, en Kenia, cerca de la frontera sudanesa, en donde se libraban combates. Pude ver estas cosas personalmente. La presidenta de la Confederación Suiza, Ruth Dreyfus, llega al Ayuntamiento de Ginebra. La saludan el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Cornelio Sommaruga, y uno de los artífices de los convenios de Ginebra, Jean Pictet. El señor Pictet estaba encantado de estar aquí, puesto que hace 50 años el señor Pictet asistió a la firma de los convenios. Es un honor para mí y me complace. El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, también estuvo invitado. Después de hacer una encuesta mundial acerca de las víctimas de la guerra, el CICR redactó un documento en el que hace un llamamiento para que se respete la dignidad humana y en el que se reafirman los principios del derecho humanitario. Hoy, 135 años después de la firma de este primer convenio de Ginebra y 50 años tras la creación de los 4 convenios de Ginebra modernos, tenemos el honor de acoger a ustedes en Ginebra para este importante aniversario. La pared conmemora el convenio de 1864 que inició el concepto subyacente a lo que seguiría después. El convenio versaba sobre el trato de los heridos en los ejércitos en campaña. Como ha dicho el señor Pictet, el derecho humanitario no pretende poder poner término al flagelo de la guerra, pero su meta es la de aliviar la severidad innecesaria de la guerra. Y se basa en la observancia de ciertas normas en la conducción de hostilidades en el mutuo interés de las partes. Quizás el logro reside en el reciente establecimiento de una Corte Penal Internacional competente para juzgar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad,
Y gracias a Jean Pictet y a personas como él, continúa la lucha contra la barbarie.